Dios va a hacer algo grande. Pero todo esto nos está diciendo que Cristo viene pronto, que se están haciendo los ensayos para la final trompeta. Mateo 24, se nos está dando un preview de Mateo 24. Usted está viendo Retorno TV. Saludos hermanos televidentes, qué privilegio, qué gran bendición poder llegar hasta ahí donde usted está. José, este es el día que el Señor ha hecho para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Así es, mi pastor, es un honor acompañarlo como siempre acá en el programa Retorno. José, ¿cómo van los planes de viaje? Excelente, vamos bien. Vamos bien. ¿Tiene todavía planificado viajar a Israel? Egipto, Jordania, Israel, eso está, si Dios lo permite, del 5 de mayo al 16 de mayo. Todo va a estar bien en el nombre del Señor, y si pasara algo, pues se ajustan con Egipto y Jordania, y desde Jordania tú ves el mar de Galilea, puedes ver la otra parte de Israel, pues esta es una vista maravillosa, y puedes ver la otra parte subiendo hacia arriba de las alturas del Golán. Es una ventaja. Sí. ¿Y el viaje de África cómo va? Bien, excelente. Muchas gracias por el apoyo fuerte que usted ha dado en este viaje. Ese templo está... Vamos a inaugurar ese templo. Con la bendición de Dios, mi pastor. Sí, vamos bien, tenemos ya un buen grupo. Y eso está del 3 al 12 de marzo 2024, si así Dios lo permite. En la inauguración de ese templo vamos a tener representantes políticos de esa comunidad que ya solicitaron que les permitamos utilizar esas facilidades para alguna actividad comunitaria. Nos conviene de que ellos las puedan utilizar y así la iglesia se transforma en una iglesia de comunidad. Exactamente, sí, muchas gracias, y sobre todo, mi pastor, yo sé que le ha costado mucho trabajo, pero... El trabajo, levantar fondos, no ha sido fácil, un dolor de cabeza, después me pregunté por qué me metí en esto, pero fue respondiendo a un impulso del Espíritu Santo en mi vida, cosas que tú no entiendes, y todo porque el pastor se parecía a ti. Bendito sea Dios. Es la verdad, mi pastor, nos parecemos, enseñar la foto en la iglesia, pero son los planes de Dios. Cuando vimos al pastor Bonifaz, que es buena cara, sí, Bonifaz es buena cara, de Bonifacio, y vi al pastor Bonifaz, buena cara, y a su esposa, la pastora Lidia, que mucho nos reímos con el gran parecido que tenía contigo, sus manerismos, su forma de ser, y lo demás es historia. El Señor puso en nuestro corazón simplemente arreglar al principio ese templo tan reducido que tenía, de tan reducido se transformó en hacer un templo para 150, después vi que no era demasiado la diferencia y podíamos a un templo de 200, y después nos tomamos el riesgo de construir un templo para 300 personas. Bendigo a Dios por su vida. Y nos vamos a ser dueños de esas tierras allí también. Me he propuesto comprar esas tierras y allí vamos a llegar para inaugurar ese templo el día 4 de marzo. Estaremos haciendo esa inauguración formal en aquel lugar. Y creo que ya un grupo como de 20 personas, ¿no? Sí, ya hay más de 20 personas inscritos, más otros más que han llamado y otros que están en turno. Otro ministro que ya también usted me ha comunicado de que están en turno también. Entonces tendremos el viaje no solamente a Nairobi, Kenia, sino que estaremos visitando a Kampala, Uganda. Así es, ahí estaremos con los niños que siempre vamos, dándole comida, una fiestecita, algunos regalitos, ropa. Sí. Ver los servicios sanitarios que construimos allá. Sí, en Kampala. En Kampala, en una aldea muy pobre. Sí. Y también tener la oportunidad de que vamos a tener un safari. Esta vez el safari, ¿dónde va a ser? ¿En Uganda o en Kenia? En Kenia. Sabe que el safari allá en Kenia, pues es todavía superior al que tiene Uganda. Uganda tiene tremendas sabanas, pero el número 1 de todos los safaris es en Kenia. En Kenia, sí señor. Sí. Y usted dio las instrucciones y las hemos seguido y ahí vamos a estar. ¿Sabe que en español es Kenia? En inglés Kenia. Kenia. ¿Sabes? Cuando pronuncio Kenia, es porque el término en inglés es Kenia y en español Kenia. Allí vamos a estar, que dicho sea de paso, la esposa de Salvador Sabino, su nombre es Kenia. Ah, sí señor. Ella lleva el nombre de ese gran país de África. Ya nos hicieron la invitación, llegó el pastor Moses directamente de Sierra León. Ah, ok. Y vino él, un obispo, vino aquí a la iglesia, especialmente a extendernos una invitación para el próximo año. Pero le dije que tenemos mucha tarea por encima.
Bueno, José, dice la escritura que dijo el apóstol en Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué entendemos por seguir un evangelio diferente? ¿Es que acaso hay 2 evangelios? ¿Hay 3 evangelios? Bueno, en términos canónicos se habla de 4 evangelios, pero en términos teológicos se habla de un solo evangelio. Son 4 evangelios que nos dan 4 facetas, digamos, nos pueden dar a nosotros 4 dimensiones diferentes, pero los 4 concuerdan en lo mismo. Es decir, Mateo nos deja ver a Cristo como el león de la tribu de Judá. Marcos nos deja ver a nosotros a Cristo como el siervo obediente. Lucas como el hombre perfecto, y el Evangelio de Juan nos lleva hasta la eternidad. Así como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Evangelio de Juan dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O en el principio era el logo era Dios, y el logo era con Dios. Porque verbo es el logo. Jesús es la palabra actual del Padre Celestial. Así como en una palabra escrita, tenemos una palabra encarnada. Pero cuando hablamos de un evangelio diferente, ¿qué tú entiendes por eso? Sí, señor. El evangelio, hay una sola buena nueva. Una sola. Y el evangelio es el engranaje de todo el plan de Dios para todas las edades. Okay. Es decir, que con la gracia, con Jesucristo, entró allí el plan y el propósito de Dios para toda la humanidad. Y ese evangelio solamente lo va a entender el que quiera buscar la revelación de Dios a través del arrepentimiento y de la salvación en Jesucristo. Por eso va a haber mucha gente que nacieron y pasaron por la vida, y aunque se le presentó el plan de salvación, se le habló de Cristo, y algunos de ellos hasta dijeron, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, pero no hay una revelación profunda ni tampoco un nuevo nacimiento, como lo estamos hablando en otro programa. Cuando se habla entonces del evangelio, vayamos todavía al principio. Vayamos al libro que es el semillero, que es el principio. El Génesis significa principio, eso significa salida. Y cuando vamos ahí, dice que Dios le dio la promesa a la mujer, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en el calcañal, y tú le vas a herir en la cabeza. Sí. Ahí se nota esa semilla del evangelio que comienza al principio, que es la promesa que se da en el Mesías. En el Calvario, lógicamente, vemos como el Mesías es herido en el calcañar desde el punto de vista figurado de que experimenta la muerte, pero también a la misma vez en la crucifixión y en la resurrección derrotó los principados y potestades. El Evangelio de Isaías es el protoevangelio. Alguien le ha llamado que es el Evangelio del Antiguo Testamento. Señala el Mesías, habla de una virgen, habla del tiempo milenial. Ese capítulo 2 nos describe al Mesías en su sufrimiento de una manera que ninguno otro lo puede hacer. Pero ahora Pablo dice que recibió la revelación del Evangelio. Y es que Pablo comienza a predicar una revelación basada en la obra de Cristo. Pablo desarrolla lo que podemos definir como una cristología completa, una teología completa, una eclesiología completa y una neumatología completa, además de la escatología. Cuando hablamos de otro evangelio, ¿es que acaso entonces existe ese evangelio principal que tú dices que es el evangelio de redención, de la buena nueva, y ese otro evangelio en que tome matices que se parezca al primero, no es el evangelio completo? Exactamente, el problema de los Gálatas y otros más, porque él escribió muchas de las epístolas enfrentando el problema, es que ellos querían judaizar, querían ligar la gracia con la ley. Okay. Y la ley tuvo su final, porque la ley y los profetas, como dijimos en otro programa, eran hasta Juan. Ahora bien, cuando llegamos a Cristo, ya nosotros venimos con un paquete completo. Eso es así. Que recibimos la redención, la salvación, la expiación, todo completo. Exactamente. Propiciación. Todo. Sí, y lo dice la Biblia, Él es nuestra propiciación delante del Padre. Entonces, claro, entonces los hombres trataban de volver para atrás. Y la Biblia no se puede regresar. No. La Biblia es una continuación. Entonces Jesucristo... O sea, dice que más
proactiva que retroactiva. Exactamente. O sea, en vez de regresar hacia atrás, es más hacia adelante, porque el plan de Dios es un plan proactivo todo el tiempo y el plan de la salvación, no retroactivo. Me encanta eso. Es decir, que tenemos que mirar hacia adelante, hacia el frente. Tenemos que estar muy pendientes en que no podemos regresar. Mi pastor. Bueno, hacemos una pausa y regresaremos en breve para continuar con este tema tan interesante. Al regresar, seguimos con Retorno TV. Les quiero invitar a que pueda adquirir alguno de mis libros, los cuales han sido publicados por Editorial CLIE, por Editorial Portavoz, Casa Creación. Mis últimos libros con la Editorial CLIE son Animales de la Biblia, son 70 exposiciones sobre animales de la Biblia, un safari bíblico. También el libro La muerte, el luto y la esperanza, que será de gran bendición para aquellos que están pasando y aquellas por la experiencia de perder un ser querido o que están enfrentando alguna noticia de tristeza para ellos mismos. También puede adquirir mi libro sobre Pablo, 45 sermones sobre Pablo en el libro de los Hechos, que será de gran motivación. Y mi último libro, que es Cuidado con los extremos, donde abordo el tema del uso de los dones, el abuso de los dones y cómo podemos cuidarnos nosotros de no irnos a extremos. Por un lado, negar la manifestación de los dones. Por otro lado, abusar de la manifestación de los dones. Pero va a ser un libro que va a edificar su vida. Lo puede conseguir directamente visitando a portavoz.com, portavoz con Z, portavoz.com, una sola palabra, clie.es, clie.es. También puede visitar Barnes & Noble, Amazon y visitar su librería cristiana favorita. Ponga simplemente en Google de Keaton Silva, libros de Keaton Silva, y los puede adquirir. Así que le invito a que disfrute algunos de los libros que Dios me ha permitido escribir para edificación del cuerpo de Jesucristo. Que Dios me le bendiga mucho, este servidor Keaton Silva Bermúdez. Usted está viendo Retorno TV. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor José Tejada y aquí estoy para hacerte una invitación a nuestro viaje. Ese viaje será del 5 al 16 de mayo 2024 y será de aquí de Estados Unidos. Estaremos saliendo de Texas y de Nueva York y iremos a Egipto, Jordania e Israel. Y quiero invitarte para que estés en diferentes lugares bíblicos, en los diferentes países donde vamos a estar. Ahí estaremos en el área donde están las pirámides, el monte Sinaí. Estaremos también tomando un barco ahí en el Cairo, en el río Nilo. Estaremos en Jordania, en Petra, una noche con los beduinos del desierto ahí en Jordania. Y también en Israel estaremos en el Muro de los Lamentos, en la tumba vacía, en el Monte Carmelo. Estaremos también en la Galilea. E iremos a Belén, a Jericó y diferentes lugares bíblicos ahí en Israel. Y yo te invito, y será del 5 al 16 de mayo 2024. Será una bendición maravillosa que venga con nosotros y una experiencia inolvidable. Así que no te olvides, ven con nosotros y gozará de esa tierra bíblica y profética, tierra de reyes y profetas. Que la paz de Dios sea contigo. Y hasta pronto. Ya volvemos con Retorno TV. Gracias por continuar con nosotros, José. Estabas en el uso de la palabra. Sí, Señor. Entonces, cuando el ser humano comprende el secreto y el misterio que hay en la persona de Cristo, lo comprende, no vuelve atrás para la ley, ni para el judaísmo, ni para nada. Y por eso es que estábamos hablando acerca de que quedó pendiente de una explicación acerca de qué es el Islam.
¿Y por qué hay tantos musulmanes y tantas personas que aún violando las escrituras pretenden llegar al cielo? Y no es asunto de una religión. Bueno, el Islam surge para el siglo VII. Surge precisamente porque Mahoma, en lo que era la Medina, tiene encuentro con judíos que transitaban, era una zona comercial, la Medina, allá en Arabia Saudita, y ese lugar de la Medina tiene encuentro con judíos que transitan por ahí y por caravanas de cristianos. Ese encuentro que había en los cruces de camino antiguamente producía trueques. Los trueques significa, y tú bien lo conoces, es un intercambio de productos. Es un intercambio que tú traes mangos y yo traigo naranja. Un intercambio que tú traes aguacate y yo traigo plátano. Un ejemplo nada más. Un intercambio que aquel entonces yo podía traer aloes, pero tú podías traer mirra. Y se hacían los intercambios. Antes, a través de intercambio, yo te doy de mi producto, tú me das del mío, yo vendo de mi producto, pero cuando regreso puedo ofrecer un producto a los que son de mi tierra de origen. Pero el trueque también traía un intercambio cultural. Es decir, que en ese intercambio venían cambios de palabras. Tú usas esta palabra, yo voy a usar esta palabra. El trueque no solamente traía intercambio de palabras, traía intercambio de matrimonios mixtos. El trueque también traía intercambio de dominar un poco más el idioma del otro grupo. Y por lo tanto, si yo domino un poco más este idioma, se me va a hacer más fácil a mí para hacer ventas y hacer negocio. Pero el trueque también trae un intercambio religioso. O sea, tú crees de esta manera, yo creo de esta manera, yo te imparto algo de lo que tengo y tú me impartes a mí. Mahoma llega en ese momento preciso en que los judíos vienen con sus historias del Antiguo Testamento, sus historias de la Torá, pero también los cristianos vienen con sus historias ya del Nuevo Testamento, vienen con sus historias de los Evangelios, con los escritos paulinos, y eso cae muy bien en la mentalidad de Mahoma. Mahoma está en un país, en un lugar, corrijo, donde mayormente están creyendo en una pluralidad de dioses. Ahora se encuentra con dos grupos que no son politeístas, son monoteístas. Los judíos creen en un solo Dios, un Dios invisible. Los cristianos creen en un Dios también invisible, pero que se hizo visible, la persona de Jesús. Esas ideas van encajando perfectamente en Mahoma. Para los efectos, Mahoma era analfabeto, pero se le ingenia de alguna manera con su esposa conocida como Fátima, y con un esclavo que tenía, de que un hombre brillante, él se casó con una mujer rica que era Fátima, pero él era brillante, sabía la vida del desierto, era un beduino del desierto, era un guerrero, y ahí él comienza a crear una serie de tradiciones que dice que le llegó por el ángel Gabriel, que el ángel le fue mostrando, y va creando todas esas tradiciones, y surge lo que le llaman su libro sagrado, su Biblia sagrada, que es el Corán. El Corán es una mezcla de lo que creen los judíos, de lo que creen los cristianos, de tal manera que en el Corán Jesús es un profeta, en el Corán David es un profeta, en el Corán Abraham es un profeta, y en el Corán el último mensajero que llega es Mahoma. Después de Mahoma no puede llegar más ningún mensajero. En esa línea, el mensajero anterior a Mahoma es Jesús. Eso va creando el Islam, pero muere el profeta. Cuando muere el profeta comienza una guerra dentro de sus descendientes con los que tienen derecho a tomar el lugar del profeta, se le llaman califas. Entre esta lucha que comienza con los califas surgen dos grupos. Por un lugar surgen los chiitas, por un lugar surgen los suníes. El mundo musulmán está dividido entre esas dos posturas. Mayormente los que están en la parte de Arabia, están en el Mediterráneo y en otros lugares de África, se identifican con ser, la gran mayoría son suníes. Los que se encuentran en Persia, conocido como Irán, que antes era Persia hasta que el Shah de Irán decidió cambiarle el nombre. Son los únicos que son musulmanes, ellos no son árabes, pero son musulmanes, y que no te hablan la lengua árabe, pero sí te hablan la lengua persa. La lengua persa todavía está activa. La lengua caldea muere, pero la lengua persa hasta el día de hoy es una lengua que está activa. El idioma de ellos es la lengua persa. Por per se ellos siguen siendo persas en idioma, costumbre y otras cosas. Entonces ahí es donde surgen estas dos variantes. Por un lado están ellos creyendo
en un Dios que es monoteísta y que son descendientes, ambos grupos, ¿de quién? Son descendientes de Ismael. Por lo tanto, esos grupos se identifican con esta enseñanza. En el caso de los judíos, son descendientes de Isaac a través de las 12 tribus y reclaman una historia bíblica que en la tierra conocida, la Tierra Santa o la Palestina. Entonces, las luchas que hay son luchas antiguas que se originan en la mala decisión que había hecho la misma Sara o la mala proposición que le hizo a Abraham. Pues toma tu esclava. Y el viejito, ni lento ni perezoso, la tomó y le quedó embarazada y dio a luz a Ismael. Nace Ismael, luego nace el hijo de la promesa y había una diferencia entre ellos dos que creó una serie de conflictos hasta que Abraham habla con Sara y le dice: haz lo que tú quieras hacer. Pero Dios también le había dicho a Abraham que escuchara a su esposa Sara. Y a veces Dios, sin darnos cuenta, nos mete en ciertas situaciones que al principio no las entendemos, pero forman parte de un plan y propósito de Dios. Y a veces nos metemos en dificultades y en problemas, pero al final Dios va a mostrar su gloria y su bendición sobre nuestras vidas. ¡Wow! Tremendo. Mi pastor, podemos durar mucho tiempo aquí hablando de toda esta historia, porque hay muchas personas que todavía no entienden el por qué los palestinos y los judíos y los israelitas se pasan peleando. Ahora bien, mi pastor, ese pedacito de tierra, que es el lugar donde está la mezquita de Omar, que es el lugar más sagrado para el judaísmo, el cristianismo y también para los musulmanes, en ese lugarcito de ahí que está todo condensado, ¿qué piensa usted si un día Israel dice: ¿sabes qué? Nosotros queremos este lugar, porque sabemos que de alguna manera es el mismo monte Moriah, donde está todo allí? Y yo sé que hay diferentes cosas que la gente habla, pero no vamos quizá a entrar en eso. Pero sí, en ese lugar donde se va a edificar el tercer templo, que entrará el anticristo, ¿qué piensa usted de cómo Israel podrá hacer que de repente Israel diga: ¿sabe qué? Esta tierra es de nosotros, la agarren y digan: aquí nosotros queremos hacer Israel entraría a crear un conflicto de repercusiones mundiales. Eso provocaría una guerra casi mundial. Lo que está pasando ahora, parecido. Una guerra mundial. Esto es microacción, microreacción, pero sería una macro reacción a nivel mundial. Porque para los musulmanes ese fue el lugar, especialmente donde Mahoma ascendió al cielo en una visión. Para ellos el segundo lugar sagrado, o el tercer lugar sagrado, después de la Meca, después de Medina, el tercer lugar se encuentra en Jerusalén. Por eso vinieron las grandes cruzadas, por eso murieron cientos de miles de personas, aún me atrevo a decir, murieron algunos millones de personas de las llamadas cruzadas. Por eso se han desarrollado la guerra, por eso sigue el conflicto que hoy día tenemos, porque para los judíos ese es el lugar, en esa piedra, donde comenzó la humanidad, cosa que no es cierto. Sabemos que la humanidad, si comenzó en algún lugar, la creación de Adán y Eva tuvo que ser en Irak, porque el Génesis te habla que estaba el río Gihón, el Pisón, el Hiddekel y el río Éufrates. El Tigris y el Éufrates nacen en el norte de Turquía, pero lo encontramos que están desembocando acá en lo que es Mesopotamia, que significa estar entre dos ríos. Antiguamente a Babilonia se le conocía como Mesopotamia. Meso habla de medio, Potamo habla de río, en medio de dos ríos. Y precisamente el Éufrates cruzaba todo lo que era la ciudad de Babilonia. Pero ellos dicen los judíos que allí nació la humanidad, que allí estuvieron originalmente Adán y Eva. Cuando tú vas a Hebrón, allá en Hebrón te dice que tiene el cráneo de Adán. Cuando vas a la tumba de los patriarcas, son tradiciones que se siguen levantando. Y de esa manera, si Israel se buscara tomar eso, va a crear una guerra mundial, porque eso está bajo la custodia de reinos hachemitas de Jordania. Y hay que responderle allá. Pero Israel tiene un territorio ocupado, y cuando tú tienes un territorio ocupado, tú haces lo que te da gana en tu territorio. Pero hay unas restricciones a nivel de las Naciones Unidas, que ya nadie respeta a las Naciones Unidas, no tienen gran autoridad ya, no sancionan lo que deben sancionar, permiten lo que no deben permitir. Las Naciones Unidas se ha transformado en una institución títere de los poderes más fuertes. En este caso, está aquí en Nueva York,
si decide el presidente de Estados Unidos o decide el gobierno de inmigración federal de que no venga, nadie pueda llegar aquí por tierra ni por aéreo, no van a llegar hasta este lugar. Entonces nosotros por los efectos estamos controlando las Naciones Unidas, están en nuestro territorio. Se supone que ese territorio es un territorio libre de acceso al mundo entero, pues no es así. Crearía una gran crisis. No sé si con eso te contesté algo. Sí, no más de lo que esperaba, mi pastor. Yo no sé, pero en este programa yo me voy enriquecido y le voy a decir por qué. Okay. Porque la historia que alguien conoce y la comparte, enseña. Eso es así. Enseña. Y usted me mencionó varias cosas y me mencionó ahí prácticamente Armagedón. ¿Qué piensa usted, mi pastor, acerca de una guerra mundial? ¿Qué pasaría con el equipo biológico nuclear que tienen las naciones? ¿Qué pasaría con el universo? Bueno, José, tomaría un buen tiempo contestarte esto, pero me gustaría que en una próxima programación tú tocaras este tema y con mucho gusto pudiéramos dialogar entre tú y yo y compartir algo. Excelente. El mundo está preparado para la mayor inclusión que pueda haber, de un momento a otro. Si hubiera un desacuerdo mundial, este planeta estaría a pedazos. Bueno, mi gente, será pues hasta una próxima ocasión. Un programa muy interesante, José. He disfrutado este programa contigo. Ha sido una terapia. Así que nos veremos en una próxima ocasión. Este es el servidor amigo Kitin Silva Bermúdez. Hasta pronto. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y derrame gracias sobre ti. Y espera nuestro próximo programa para informarte más acerca de todo esto. Dios te bendiga.